¿Mm? Hoy nos sumergimos en un texto denso pero fascinante, podersinlímites.pdf. Sí, muy denso. La misión que nos hemos propuesto es destilar las ideas claves sobre cómo transformar la vida, la personal y la profesional. Que no es poco. Y para empezar, fíjate, el gancho más potente es la propia historia del autor. Totalmente. Es la mejor carta de presentación. Se describe a sí mismo hace solo 3 años, viviendo en un piso minúsculo de 40 metros cuadrados. Sí, que cuenta que tenía que lavar los platos en la bañera. Exacto. Con 15 kilos de sobrepeso, deudas y, lo peor, sin ninguna perspectiva de futuro. Cero. La pregunta que flota en todo el libro es casi de película. ¿Cómo es posible pasar de esa situación a ser una persona influyente, equilibrada, con un éxito arrollador, en tan poco tiempo? Es que esa es la gran promesa del texto. La respuesta que ofrece no es la suerte ni un talento innato. No es un secreto místico, para nada. Es algo mucho más pragmático. Un proceso que se puede replicar. La idea central, que repite como un mantra, es que el éxito deja pistas. Deja pistas. Las personas que consiguen resultados sobresalientes, en cualquier campo, no lo hacen por casualidad. Claro. Hacen cosas específicas, tienen patrones de pensamiento específicos. A todo este proceso de, digamos, ingeniería inversa del éxito, el autor lo llama modelado. Vale, modelado. Quédate con esa palabra porque, vamos, es la piedra angular de todo. Sí, sí. Pero antes de llegar ahí, el libro empieza por algo más fundamental. Redefine por completo el concepto de poder. Cierto. Nos dice básicamente que nos olvidemos de la idea de que el poder es fuerza bruta o capital. Eso es del pasado. En la era de la información, el verdadero poder es el saber especializado y sobre todo la capacidad de comunicarlo. Hay una cita de John Kenneth Galbraith que lo clava. ¿Cuál era? En la sociedad de la información, el propulsor, el poder, es el conocimiento. Vamos, que quienes tienen la información y saben comunicarla. Tienen un poder ilimitado, según el texto. Exacto. Y aquí es donde el análisis se pone interesante, porque distingue dos arenas de juego para esa comunicación. A ver, La primera es la comunicación externa, cómo nos relacionamos con el mundo o con los demás. De la calidad de esto dependen nuestros resultados, pues en lo social, en lo económico. lo que proyectamos hacia afuera. Eso es. Pero luego, el libro pone el foco en la segunda, la que considera la más decisiva de todas, la comunicación interna. El diálogo con uno mismo. El diálogo que mantenemos con nosotros mismos a cada instante. Sí, Esa es la que determina la calidad de nuestra vida interior. O sea, la alegría, la paz, el amor o el sufrimiento. exacto. Y aquí hay una idea que es bastante radical, ¿eh? Sí. El libro insiste en que la calidad de nuestra vida no depende tanto de lo que nos ocurre, Mm. sino de nuestra interpretación de lo que ocurre. Y de las acciones que tomamos. Claro. Esto me lleva a una de las afirmaciones más provocadoras del texto, ¿Cuál? que la felicidad o la depresión no son cosas que nos pasan, no son como la lluvia que te cae encima y ya está. No. Son estados que creamos activamente. Y eso puede sonar un poco duro al principio. Desde luego, es una idea que hay que matizar bien. No se trata de culpar a nadie por su sufrimiento, para nada. Claro, no va por ahí. A uno de poder. El autor lo describe casi como si fuera una receta. Una receta sí. Para crear el estado de depresión, dice, tienes que seguir unos pasos muy concretos. Adoptar una fisiología determinada. Hombros caídos, respiración superficial, mirada baja, hacerte ciertas preguntas en bucle, ¿qué sentido tiene todo? ¿Por qué a mí? La implicación, por tanto, es que si se puede construir un estado negativo, también se puede construir uno positivo. Ahí está. Es un cambio de paradigma, de ser una víctima de nuestras emociones a ser el arquitecto de ellas. Mm. Y el manual de instrucciones para ser ese arquitecto, según el texto, es la PNL, la programación neurolingüística, que en el fondo es un nombre muy sofisticado para algo muy intuitivo. Entender el lenguaje de nuestro cerebro y aprender a hablarle para darle instrucciones claras. Sí, y para demostrar su potencial, el libro cuenta una anécdota que parece casi increíble. La de la fobia.
Sí, cómo un experto en PNL ayudó a una mujer a superar una fobia a las serpientes en menos de 45 minutos. 45 minutos. Es que suena a truco de magia, ¿verdad? Totalmente. Una fobia que la había atormentado durante años y que meses de terapia no habían logrado ni arañar. Pero la lógica que presenta el texto se basa en el concepto que mencionamos al principio, el modelado. Volvemos al modelado. Es que la PNL, en su esencia, es el estudio de la excelencia humana. Sus creadores no inventaron nada, sino que observaron a terapeutas geniales como Milton Erickson o Virginia Satir. Y se preguntaron, ¿Qué hacen exactamente, paso a paso, para conseguir esos resultados tan rápidos? No les interesaba su teoría, sino su receta. la receta. Me gusta la analogía. Es que la que usa el libro es perfecta. Es como un pastelero. Para hacer el mejor pastel del mundo, no basta con tener los mismos ingredientes que el maestro. Necesitas la receta exacta. Las cantidades, el orden de los pasos, la sintaxis que dice el texto, hasta la temperatura del horno. El modelado es descubrir esa receta del éxito, en cualquier área. Y para ilustrar hasta qué punto nuestra receta interna lo determina todo, el libro nos presenta dos vidas que son, bueno, el día y la noche. Uf, sí. Por un lado, la historia de W. Mitchell. Este hombre sufrió un accidente de moto que le quemó 2/3 del cuerpo. Le desfiguró el rostro. Una auténtica barbaridad. Años después, recuperándose, tuvo un accidente de avión que lo dejó paralítico de cintura para abajo. Es que es una acumulación de desgracias, que hundiría a cualquiera. A cualquiera. Sin embargo, Mitchell se convirtió en millonario, empresario de éxito, orador, y hasta candidato al Congreso de los Estados Unidos. Es increíble. Y su lema de campaña es una lección de vida. Vóteme para el Congreso y no seré solo un guapo más. Es que hay que detenerse a pensar en la fortaleza mental que se necesita, no solo para sobrevivir a eso, sino para tener la capacidad de hacer una broma al respecto. Es de otro planeta. Y en el extremo opuesto, John Belushi, John Belushi. uno de los cómicos más brillantes, protagonista de The Blues Brothers, una estrella. Aparentemente lo tenía todo. Fama, dinero, el cariño de la gente. Todo. Murió a los 33 años de una sobredosis, sintiéndose, según sus allegados, profundamente vacío e infeliz. Sí, la tesis del libro es clara. La diferencia abismal entre el destino de Mitchell y el de Belushi no estaba en sus circunstancias externas, no, estaba en cómo se representaban internamente su realidad, en su comunicación interna. Y esa diferencia radical es la prueba, según el libro, de que la herramienta más poderosa que tenemos es la capacidad de gestionar nuestros estados internos. Sí, y ese es el siguiente gran bloque de herramientas que aborda. El texto argumenta que lo que buscamos en la vida no son los objetos en sí. No, claro. Nadie quiere un coche de lujo por el metal, quiere el estado de libertad, de estatus, que cree que el coche le va a dar. El objetivo final siempre es un estado emocional. ¿Siempre? Por tanto, el poder último es la habilidad de generar los estados que deseamos a voluntad, sin depender de factores externos. Y para ello propone dos palancas de cambio que son increíblemente directas y rápidas. Vale. La primera son nuestras representaciones internas. Las imágenes que proyectamos en la mente, los sonidos, el diálogo interior. Si te imaginas fracasando, tu cuerpo reacciona como si ya estuviera ocurriendo. Exacto. Y la segunda palanca, que es quizá la más sorprendente por su inmediatez, es la fisiología. La postura, la respiración. La postura, el patrón de respiración, la expresión facial, la tensión muscular, todo eso envía señales directas al cerebro que condicionan nuestro estado emocional. O sea que el libro está diciendo, literalmente, que si alguien se siente apático o desmotivado, una de las intervenciones más rápidas es puramente física. Sí, sí. Ponerse de pie, erguir la espalda, levantar la barbilla, respirar hondo, incluso forzar una sonrisa. Exactamente. Es un bucle de retroalimentación. El cerebro no solo da órdenes al cuerpo, también recibe información constante de él. Claro. Si tu cuerpo adopta la fisiología del poder, tu mente empieza a sentirse poderosa. Por eso el autor usa en sus seminarios la metáfora de caminar sobre brasas. ¿Qué no es un ritual místico?
Para nada. Es una demostración práctica de cómo se puede pasar de un estado de miedo paralizante a uno de poder absoluto en minutos, simplemente cambiando la fisiología y el enfoque mental. Es anclar físicamente la sensación de que puedes lograr lo Y imposible. junto a los estados y la fisiología, la tercera gran herramienta que presenta el libro son las creencias. Ujú, fundamental. De hecho, identifica la fe o la creencia como uno de los 7 rasgos de la gente de éxito. La idea es simple pero demoledora. Sí. Lo que creemos que es posible o imposible determina lo que intentaremos y, por tanto, lo que lograremos. Y para demostrarlo, el texto recurre al famoso efecto placebo, pero con un matiz muy revelador. Cita un estudio con pacientes de úlcera. Sí, lo recuerdo. A un grupo se le dijo que iban a tomar un fármaco nuevo, revolucionario, de una eficacia altísima. A otro grupo se le dijo que era un fármaco experimental. De resultados inciertos. Exacto. La clave es que a ambos grupos se les dio la misma pastilla de azúcar, inerte. ¿Y los resultados fueron? Espectaculares. En el primer grupo, el 73% experimentó una mejoría notable. En el segundo, Solo un 25%. es un dato brutal. Y la única diferencia fue la creencia que se les instaló. Ahí está. Y esto conecta con cómo las creencias crean un círculo virtuoso o vicioso. Exacto. Si crees que puedes lograr algo, movilizas todos tus recursos. Claro, toda tu energía. Esa energía te impulsa a tomar más y mejores acciones. Esas acciones producen mejores resultados, y esos resultados refuerzan tu creencia inicial. Es un bucle. Y esto nos lleva a una de las ideas más liberadoras del libro. ¿Cuál? La propuesta de eliminar la palabra fracaso de nuestro vocabulario. Y sustituirla por ¿Resultado? o realimentación, feedback. Cada vez que intentas algo y no sale como esperabas, no has fracasado. Simplemente has obtenido un resultado que te da información. Es una idea muy potente, sin duda, pero también se podría argumentar que es un poco peligrosa si se malinterpreta, ¿no? ¿En qué sentido? Alguien podría usarla como excusa para no asumir responsabilidad. Decir, no fue un error, fue feedback. Es una objeción muy pertinente, sí. Y el espíritu del texto no es fomentar la irresponsabilidad, sino combatir la parálisis, el miedo al fracaso. Claro. No se trata de negar que un resultado ha sido nefasto, sino de cambiar la interpretación. En lugar de verlo como una prueba de tu incapacidad, lo ves como un dato. Los ejemplos históricos que pones son muy claros. ¿Edison? ¿Thomas Edison? Tras casi 10.000 intentos fallidos no dijo, he fracasado 10.000 veces. Dijo, acabo de descubrir 9.999 maneras de cómo no hacer una bombilla. O Abraham Lincoln, con todas las derrotas que sufrió antes de ser presidente. Exacto. Si cada uno de esos resultados lo hubiera etiquetado como un fracaso personal y definitivo, la historia habría sido muy distinta. Claro, es un cambio de enfoque. Pero bueno, el libro no se queda solo en estos grandes conceptos. También ofrece técnicas muy concretas. Sí, casi recetas de cocina para el cerebro. Una de las más rápidas que describe es el patrón Tristras, que en inglés es el Swish Pattern, diseñado para cambiar un hábito no deseado en minutos. Y funciona de una forma sorprendentemente sencilla. Primero, identificas el comportamiento que quieres cambiar. Por ejemplo, morderse las uñas. Un clásico. Cierras los ojos y creas una imagen grande y nítida de ti mismo haciendo eso. Y asocias esa imagen a la sensación negativa. Vale. Después creas una segunda imagen, una representación tuya ideal. ¿Cómo te gustaría ser? Te ves con unas manos cuidadas, con confianza. Y esta imagen tiene que ser muy atractiva, ¿no? Brillante, motivadora. Eso es. Y aquí viene la parte del tristras. Partiendo de la imagen negativa, grande, colocas una pequeña y oscura de la imagen positiva en una esquina. ¿De acuerdo? Y entonces, de forma explosiva y rapidísima, ¡zas!, como un resorte, haces que la imagen positiva se expanda hasta ocupar toda la pantalla mental. Ocupándolo todo. Haciéndose grande, brillante, sonora, mientras la negativa se encoge, se apaga y sale disparada. La palabra clave es velocidad. Velocidad. Lo repites 5 o 6 veces, cada vez más rápido, hasta que al cerebro le sea imposible pensar en la imagen negativa sin que automáticamente salte la positiva. Y la razón por la que funciona, según el texto, es pura mecánica cerebral, ¿no? Pura mecánica. Nuestro cerebro está programado para evitar el dolor y buscar el placer. Esta técnica lo que hace es cortocircuitar una asociación antigua y crear una nueva. Asocia el comportamiento no deseado con algo que desaparece, que es dolor neurológico.
Y lo sustituye por una imagen potente y atractiva que es placer. Es una forma de tomar el control consciente de esas asociaciones que normalmente van en piloto automático. Entonces, si tenemos que destilarlo todo, ¿cuál es el gran mensaje? Mm, Cuando terminas de leer el libro, la sensación que queda es que nuestra realidad es en gran medida negociable. sí, totalmente. Y la herramienta principal que tenemos para esa negociación no es el dinero ni el estatus, sino el lenguaje que usamos con nosotros mismos y con los demás. Justo. El modelado, la gestión de estados, el cambio de creencias, son solo tácticas avanzadas para afinar esa conversación. El éxito no es un accidente, es una estrategia de comunicación que se puede aprender. Totalmente de acuerdo. Y el libro, en su parte final, da un paso más allá. Se pregunta qué pasaría si aplicáramos estas herramientas a escala social. Ah, eso es interesante. El autor sostiene que los publicistas y los políticos llevan décadas usando de forma más o menos intuitiva estas mismas técnicas. Anclaje, redefinición. Exacto. Cuando un anuncio asocia beber un refresco con la felicidad o fumar con ser atractivo, están anclando un producto a un estado emocional deseado, aunque no tengan ninguna relación lógica. La propuesta entonces es usar ese mismo poder para fines más constructivos. Exacto. El libro plantea que se podrían anclar conceptos como la cooperación, el aprendizaje o la protección del medio ambiente a estados emocionales intensamente positivos en la mente colectiva. Y pone un ejemplo histórico para demostrar que no es ciencia ficción. Potentísimo. El cambio radical en la percepción de la guerra en Estados Unidos entre la Primera Guerra Mundial y la de Vietnam. ¿Cuál fue la diferencia clave? La representación interna que tenía la sociedad. Durante la Primera Guerra Mundial, la guerra era una idea abstracta, heroica. Carteles, canciones patrióticas. Eso es. Ocurría allí. Durante la guerra de Vietnam, la televisión metió la realidad cruda y brutal de la guerra. Los heridos, los muertos, el sufrimiento. En el salón de cada familia, cada noche, a la hora de la cena. Justo. Esa nueva representación, directa, visceral, trágica, cambió por completo la comunicación interna de toda una nación sobre lo que significaba la guerra. Y alteró el comportamiento de una generación entera. Y con esa reflexión, el texto nos deja un desafío final. Si estas herramientas para influir en las representaciones de las masas están ahí, y sabemos que el comportamiento colectivo puede cambiar la historia, Sí, si tuviéramos la capacidad de instalar, de anclar una única idea o representación positiva en la mente colectiva de nuestra sociedad ahora mismo, ¿cuál sería? ¿Y por qué esa y no otra? Una pregunta para seguir masticando mucho después de haber cerrado el libro.